En esta clase vamos a hablar, no sé si recuerdan la clase anterior cuando habíamos estado hablando de la ley 17.132, que es la que regula las actividades de la medicina, de la odontología y de las actividades colaboradoras de ambas, ¿no? Habíamos notado durante ese encuentro, un poquito estudiando sobre esa ley, habíamos notado que la podología no estaba contemplada dentro de estas actividades de colaboración. Este, para lo cual se promulgó este decreto, que es el decreto 1424, que habla justamente de esta necesidad de incorporar a la profesión a la ley 17.132, que es la que regula las actividades, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que yo les comentaba en ese momento, que se tomaba como pedicuría, porque era justamente la actividad, la pedicuría es el arte de sanar los pies o de cuidar los pies. Entonces, aquí en este decreto, 1424, ustedes van a encontrar que se habla de pedicuría, pero una condición principal, la pedicuría regulada mediante una matrícula profesional. O sea, sí está permitido el ejercicio de la pedicuría, pero teniendo una matrícula profesional extendida por el Ministerio de Salud de la Nación o los ministerios de salud provinciales. Entonces, no se confundan cuando lean el término pedicuría, simplemente que después con el correr de los años se fue utilizando más el término podología para diferenciar justamente la actividad, cuando era una actividad en la cual se actuaba de manera idónea, sin tener una matrícula profesional, se denomina pedicuría, y los pedicuros que tienen o que tenemos en matrícula profesional, nos denominamos podólogos. Entonces vamos a ver qué fue lo que impulsó un poquito, ¿no?, a incluirnos. Fíjense que dice que considerando que hasta el presente la pedicuría se ha desarrollado desde el punto de vista de la capacitación, merced a la actividad de establecimientos y organizaciones no normatizadas ni controladas, y desde el punto de vista del ejercicio profesional sin registro ni contralor alguno. Aquí está esto que yo un poquito les decía, se trabajaba en forma idónea, de manera no regulada, no registrada, por lo tanto muchas veces se cometían errores, obviamente sin querer, sino en el afán de ayudar a algún paciente, se cometían errores de tratamiento y después, la mayoría de las veces, y sobre todo en el caso de los pacientes diabéticos, estos terminaban en amputación. Bueno, por otra parte dice que ya es hora, como ocurre en otros países, de garantizar la eficiencia profesional, establecer las delimitaciones de la actividad y organizar el registro correspondiente, como así también el régimen de sanciones eventuales aplicables. ¿Qué tenemos con esto? Justamente lo que se buscaba o lo que se buscó mediante la incorporación a la ley 17.132, fue lo de poder regular la actividad, ¿no es cierto? Y poder regular y tener un registro de los profesionales que se dedicaban a la pedicuría, bueno, a la podología actualmente, para justamente poder controlar sus actividades y observar que sea siempre dentro de los límites de las incumbencias.
Dice también que la existencia de un curso de auxiliares dictado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires es la demostración más de la necesidad de institucionalizar esta actividad profesional. Fue ahí donde se creó este primer curso que yo les comentaba cuando vimos la ley 17.132, que les comentaba un poquito de la necesidad esta que surgió, de crear, bueno, un curso de capacitación para que estos profesionales que estaban trabajando de forma idónea, que no habían recibido una capacitación profesional adecuada, pasaran a ser realmente personas capacitadas para ser capaces de hacerle frente a esos casos que justamente se presentaban y que eran tan complejos y tan de cuidado. Bueno, habla por otra parte que el presente decreto encuadra en el punto 42 de las políticas nacionales aprobadas por decreto. El decreto es el número 4670. Van a ver en la última diapositiva que yo les puse eh, un- un- una pequeña tarea justamente para averiguar de qué trata este punto 42. Bueno, por lo tanto, la Presidencia de la Nación va a decretar en el artículo 1 que reconoce a la pedicuría como actividad de colaboración de la medicina, incorporándola al régimen de la ley 17.132. Digamos que este es el punto principal, ¿cierto? Este, y entonces nosotros, los podólogos, pasamos a estar dentro de esa lista que justamente nos habíamos dado cuenta, viendo la ley, que no estábamos incluidos. El artículo 2 de este decreto habla que los pedicuros que ya estuviesen trabajando necesitaban una serie de documentación para poder inscribirse, y estos eran el título certificado habilitante, que tenía que estar legalizado, bueno, la documentación, libreta cívica, libreta de enrolamiento o cédula de identidad, que era lo que más se utilizaba en ese momento que fue promulgado este decreto. El certificado de domicilio también expedido por la Policía Federal. El Ministerio de Bienestar Social organizará y llevará los registros de matrículas adecuándolas a las necesidades que la misma determine. Mediante la presentación de toda esta documentación, en ese momento el Ministerio de Bienestar Social era el encargado de llevar el registro justamente de estos profesionales y justamente de las matrículas que se otorgaban. El artículo 3 nos habla de que el ejercicio de la pedicuría queda reservado a las personas que posean el título correspondiente obtenido en instituciones de capacitación oficialmente reconocidas. Para ejercer la pedicuría, las personas que acrediten haber completado estudios en el extranjero deberán revalidar el título en cualquiera de las escuelas reconocidas por el Ministerio de Bienestar Social. Recuerdan que también en la ley 17.132 hablaba del reconocimiento de, de los títulos que se hayan logrado en otros países. Acá, bueno, lo vuelve a nombrar. El artículo 4 habla de que los pedicuros podrán actuar en gabinetes previamente habilitados. ¿Se acuerdan que estaban los tips y los requisitos para poder habilitar los gabinetes o los consultorios? Están en la ley 17.132.
Esto también, bueno, dice que pueden trabajar también en instituciones públicas o privadas y en domicilios particulares. El artículo 5 nos habla de que el ejercicio de la pedicuría se limitará al corte de los elomas duros o blandos, el corte preventivo para evitar la uña encarnada y todo lo relativo al cuidado de la epidermis del pie. Bueno, acá vamos a ir por puntos. El cuidado o la atención de los elomas, duros o blandos, saben lo que son, o a lo mejor para los que todavía no conocen el término, elomas son las callosidades que se pueden llegar a formar en las zonas de roce del pie. El corte preventivo para evitar la uña encarnada. El corte, acá habla del corte adecuado, que hay para evitar que una uña se encarne. Más adelante, cuando vayamos avanzando en la carrera, ustedes van a ver que, bueno, no todos los cortes son así rectos como dicen que tiene que ser un corte recto para evitar la uña encarnada. Eso se habla muy habitualmente. Siempre los cortes tienen que respetar la forma del dedo en lo posible y evitar que quede cualquier saliente de manera que se pueda encarnar. Cuando nosotros logramos eso, ninguna uña se encarna por más que la cortemos en forma redondeada. Esto un poquito contándoles y posicionándolos en, bueno, en lo que se habla con respecto al corte de uñas, que siempre tiene que ser recto. Y también habla de todo lo relativo al cuidado de la epidermis del pie. Todo lo que nosotros podamos hacer para cuidar la piel de los pies y bueno, sobre todo, como les digo siempre, en el caso de los pacientes diabéticos. El artículo 6 dice que queda prohibido a toda persona que ejerza la pedicuría cualquier clase de prescripción y la extensión de certificados. Recordarán que lo hablamos cuando vimos la ley 17.132, que yo les comentaba que justamente por ser colaboradores de la medicina, nosotros no estamos habilitados para extender ningún tipo de certificados, ni tampoco para prescribir ninguna medicación. De hecho, nuestros recetarios, podemos tener recetarios con el membrete, con nuestro nombre, número de matrícula, nuestra especialidad, pero debería tener la letra I en lugar de tener las letras RP como tienen los talonarios médicos. Entonces nosotros sí podríamos tener solamente para extender indicaciones del tratamiento a seguir. Justamente la letra I de estos talonarios quiere decir eso, quiere decir indico tal tratamiento. El artículo 7 habla, que yo bueno, también se los había nombrado cuando hablamos cuando hablamos de la ley, les había nombrado un poquito qué quería decir eso de podólogos decreto. Bueno, aquí está la parte que yo les hablaba, y dice que quienes ejerzan la pedicuría con una antigüedad mayor a los 2 años, al momento de promulgación de este decreto, ¿no es cierto?, podrían inscribirse directamente en este registro que hablábamos, que lo completaba el Ministerio de Bienestar Social. Entonces, ¿qué documentación deberían presentar? Aportar a una caja de previsión social en carácter de pedicuros, acreditar adecuadamente la presentación de servicio en instituciones oficiales o privadas,
ser socios de la Asociación Argentina de Pedicuros, y estas disposiciones regirán también hasta 2 años después de la fecha de la promulgación del presente decreto. O sea que al momento de promulgado este decreto, los pedicuros que estuvieran trabajando hasta 2 años antes y hasta 2 años después, o que se recibieran o que estuvieran estudiando, podían ser acreedores o podían acceder a esta documentación, a esta matrícula profesional, pero siempre dentro de los límites de la ley y siempre acreditando justamente la prestación de esos servicios y acreditando el título correspondiente. En el artículo 8 dice que quienes están ejerciendo la pedicuría con una antigüedad entre 6 meses y hasta 2 años a la vigencia del presente decreto, podrán presentarse a un examen de reconocimiento o capacitación en cualquiera de las escuelas o cursos reconocidos. La aprobación de este examen será suficiente condición para la inscripción en el Ministerio de Bienestar Social. Esta medida tendrá vigencia durante 1 año desde la publicación del presente decreto. ¿Qué nos dice esto? Que las personas o los profesionales o los pedicuros que estuviesen trabajando, pero que haría poco tiempo, que tendrían una antigüedad poca, o sea, de 6 meses a 2 años, acuérdense que el anterior decía de más de 2 años. Entonces, estos pedicuros podían presentarse, justamente, bueno, en ese momento el único curso reconocido era el de la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto, podían presentarse ahí y hacer una capacitación, aprobar un examen y mediante ese examen, bueno, poder obtener el título y, por consiguiente, la matrícula profesional. En este punto, en este artículo 9, habla del instrumental que se puede usar y acá, bueno, quiero que presten especial atención, porque hay elementos que se nombran acá, hay instrumental que se nombra que ya está completamente en desuso. Esto fue reemplazado por artículos mejores, artículos que ya vienen con una esterilización, como sucede con las hojas de bisturí. Entonces, por ejemplo, en el caso del escalpelo, que en ese momento se utilizaba para las partes dorsales de los dedos, o los palos de golf grandes, mediano y chico, que se utilizaban para la zona, el más chico para la zona interdigital, el mediano para la zona apical de los dedos, y el más grande se utilizaba para la zona del talón, para zonas más extensas en las cuales remover hiperkeratosis. Entonces, estos elementos, el escalpelo y los palos de golf, fueron reemplazados por lo que utilizamos actualmente, que son las hojas de bisturí. En el caso de los alicates para uña, bueno, los seguimos utilizando. Alicates para cutícula, los utilizamos en el caso de que haya algún tipo de saliente epidérmica y que necesitamos cortar y no lo podamos hacer con la hoja de bisturí. No lo utilizamos para lo que su nombre indica. Acá, bueno, lo nombra como alicate de cutícula, actualmente se denomina alicate de piel, es un alicate mucho más pequeño, justamente para cortar esas pequeñas pielcitas que puedan llegar a aparecer. ¿Por qué esto de para cutículas me hace como un ruido? Porque justamente nosotros nos encargamos de cuidar
La cutícula es una de las estructuras de protección de la uña, entonces no la podemos remover, no la podemos cortar, eso no se corta. Las cutículas siempre se pueden limpiar y se pueden dejar tranquilamente en forma prolija y nada más. Nosotros los podólogos justamente nos dedicamos a cuidar estas estructuras de protección. El alicate recto, que es el alicate que en mi caso y en el de, bueno, muchísimos alumnos en la actualidad optan por utilizar. En ese momento el alicate recto no tenía tanta difusión y se utilizaba solamente para cortar el lateral de las uñas cuando se presentaban onicocriptosis. Bueno, en la actualidad se utiliza más el alicate recto porque se fue observando que era mucho más fácil de utilizar y también proporcionaba un mejor corte a las uñas. Por lo tanto, el alicate para uñas, que era el alicate curvo, se ha dejado de utilizar un poco. Hay gente que lo usa y no hay problema de que lo haga, y el alicate recto es el que más se utiliza. En el caso de las gubias, es un instrumental que tiene filo, tiene una forma acanalada y tiene un filo en el borde, lo cual nos ayuda a remover pequeños celomas que haya en la zona del surco, que sería en la zona periungual. Entonces, bueno, para eso se utilizan, como a veces también para poder un poco observar en qué estado se encuentra la uña, como también se utilizan estas gubias, se utilizan para la enucleación de los celomas. Bueno, limas, de las limas comunes que ustedes conocen, que se pueden utilizar para poder hacerle o darle una terminación a las uñas. Seguimos con la lista. Cuando habla de cuchillas, bueno, habla de esto que yo les nombraba, que son las hojas de bisturí, o sí, las hojas de bisturí que se colocan en su mango correspondiente. Tijeras, en el caso de las tijeras no sería para el corte de uñas, sino que bueno, se utilizaría para cortar cualquier gasa que nosotros tengamos que utilizar o tela adhesiva. El torno con sus correspondientes accesorios, esto bueno, lo vamos a ir viendo de a poco, los diferentes tipos de torno que hay y los accesorios que se utilizan. Algodón, gasa, tela adhesiva, que siempre tenemos que tener con nosotros como para poder hacer una oclusión o una curación. Antisépticos, este es un punto muy importante. Fíjense que habla de antisépticos de uso externo, que estén aprobados por la Farmacopea Nacional. No sé si se acuerdan que también en la ley 17.132 habla de medicación que esté registrada, o hablamos de la medicación de uso tópico que sea de venta libre y que esté registrada en el ANMAT. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que tenemos que utilizar antisépticos que sean o que estén aprobados por la Farmacopea Nacional Argentina. Para lo cual yo se los resumo diciéndoles que todo lo que se pueda comprar en la farmacia,
Cuando nosotros necesitamos utilizar algún tipo de antisépticos, obviamente van a ser antisépticos que podemos comprar o adquirir en las farmacias, porque en las farmacias justamente van a vender todo lo que esté aprobado por la Farmacopea Nacional. En el caso de las sustancias queratolíticas, bueno, también utilizamos, englobamos todo esto, toda la medicación que nosotros podamos llegar a utilizar, lo englobamos dentro de esto, dentro de que esté contemplado en la Farmacopea Nacional. La tenencia de cualquier otro elemento distinto a la nómina precedente constituirá una infracción a la presente reglamentación. Fíjense que este también es un punto muy importante porque, bueno, hay que, si nosotros vamos a trabajar dentro de la ley, como, bueno, como estamos haciendo, ¿no? Capacitándose, como están haciendo ustedes para capacitarse para tener una matrícula profesional, justamente tienen que tener en cuenta todos estos puntos que son importantes y, bueno, no moverse de lo que la ley especifica. El artículo 10 habla de las infracciones a las normas presentes del decreto, serán sancionadas según lo establecido en el artículo 7 de la ley 17.132. Y por último, bueno, tenemos el artículo 11 que dice que se comunique, que se dese a Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese. Fíjense que acá lo firma el presidente Lanusse. No les puse de investigación bajo la presidencia de quien se había promulgado esta ley. Sí me gustaría que investiguen sobre el año en que se promulgó este decreto y qué dice el punto 42 del decreto 4670 de las políticas internacionales. Más adelante lo nombra como políticas nacionales. Yo lo busqué y está, más o menos es lo mismo, así que bueno, búsquenlo así como yo los puse acá, el punto 42 del decreto 4670 de las políticas internacionales. Bueno, espero que esta explicación les haya servido. Recuerden que me pueden mandar cualquier tipo de consulta por las vías habituales, que es por mail o que si les resulta más cómodo por WhatsApp. Todas sus dudas o consultas van a ser respondidas. Y bueno, y con respecto a estos pequeñitos trabajos prácticos, vayan resolviéndolos y bueno, y en algún momento van a ser solicitados, que los van a tener que enviar vía mail. Pero bueno, cuando llegue el momento se los voy a solicitar. Espero que les sea útil y gracias, les mando un abrazo.